Buenos días, señoras y señores. ¿Qué humor tiene usted, señor presidente? Comenzaba el debate sobre Ucrania, Marruecos, Consejo Europeo, y en el minuto 15 dice: me permitirán una breve digresión para hablar de Doñana. Oiga, si todo lo anterior había sido una digresión sobre los temas para lo que nos había convocado, de hecho, ha estado 45 minutos y 2/3, media hora han sido de digresión. Claro, si no, que se nos avise que vamos a hacer una especie de debate del Estado de la Nación, y entonces tendríamos más tiempo también, claro, señora presidenta. Porque si no, reserve también este tipo de debates, más que para unas proclamas electorales, resérvelo para el tete-a-tete con el señor Feijóo, que a él sí que le va a contestar personalmente. Mi pregunta, unida a la temática que nos trae en este día, es, sobre todo, ¿qué va a hacer con estos temas en su presidencia rotatoria, señor presidente? Es importante. Porque, mire, las conclusiones, por ejemplo, de los últimos consejos hablan de conectividad, de eficacia en la economía, en los transportes, etcétera, etcétera. Bueno, usted tiene un tratado de amistad y cooperación con Francia, nada menos, ahí es nada. Pero el embajador, no solo ya el gobierno francés y sus informes, sino el embajador francés ha dicho que la conexión atlántica de la alta velocidad va a 2042, no a 2030. Bueno, afortunadamente la Eurocámara ha señalado que 2030 debe ser y que es prioritario y que hay que mantener ese trazado. Usted prometió, me lo dijo a mí, exigir a Francia que esto se cumpliera para 2030. ¿Qué ha hecho hasta esta fecha? En segundo lugar, con ese tratado se acordó que habría una persona, un ministro, una ministra, que acudiría al Consejo de Ministros francés y comentarían temas de interés. ¿Han tenido ya esa reunión? ¿Cuándo va a ser esa reunión? ¿Quién va a ser la persona que va a ir? ¿Y va a plantearle este tema? Porque no es solo, no debería ser solo una exigencia española, sino que también lo es europea. Filtros en la muga, en la frontera, en Irún, cada vez mayores por parte de Francia. Francia, que está pretendiendo un cambio de Schengen, y probablemente de la mano de Meloni también. Bueno, a usted le toca nada más y nada menos que el pacto de migración y asilo. Espera que acabe el argumento, señor ministro de Exteriores, que es que igual no va por ahí. ¿Quiere modificar Dublín? Se va a modificar Dublín, lo haga o no, lo que no puede es perjudicar a la movilidad de los ciudadanos europeos. Y en estos momentos lo está haciendo, incluso los residentes en ambos lados de la frontera, que son los que más lo sufren. ¿Cuáles son sus ideas para el Pacto de Migración y Asilo? Que es uno de los encargos de este Consejo Europeo y que ya se ha empezado a hablar en algunos niveles. Por cierto, no cabe negar desde un país como España el ejercicio de ese derecho de asilo. Se lo digo porque al no haberse desarrollado el reglamento, pues nos encontramos con lo que nos encontramos, que es que la gente no puede solicitar el asilo. Y si no puede solicitar el asilo, salta vallas. Entonces se llegan a acuerdos y ocurre lo que ocurre, a veces, por ejemplo, en Melilla, señor Marlaska. Entonces, ya les anuncio que vamos a presentar una interpelación inmediatamente, hoy mismo, para hablar sobre ese derecho de asilo, el respeto al derecho de asilo y que se creen vías para desarrollarlo. Con respecto a Marruecos, solo le voy a decir una cosa, que es la conclusión de todo lo que ha pasado. Ha conseguido parar la inmigración desde Marruecos a costa de vender el Sáhara, de vender los derechos de los saharauis y las responsabilidades españolas con respecto a ese territorio. Eso lo ha conseguido, más o menos, pero por favor, no saque pecho de decir cómo ha disminuido la migración, pero fíjense, y en Italia 300% más, y en Grecia nos ha dicho 100 o 150 más. Oiga, que es que los papeles que estamos... Sí, me da igual, señor presidente, no sé si vendiendo 25 o 150, pero me vuelvo a insistir. Pero si es que los papeles que hoy estamos discutiendo, las conclusiones del Consejo Europeo, lo que hablan es que tiene que ser una política europea. Pero es que, con tal de que vayan hacia Italia o vayan hacia Grecia, ¿hemos solucionado el problema? La verdad, y algún día sabremos lo que pasó en todo el afer Marruecos. Mientras tanto, le doy un consejo que supongo que no hace falta que se lo dé y que lo tienen muy en cuenta. Cuidado con las redes de inteligencia marroquíes en España, que cada vez son mayores y con más penetración.
Bueno, regresemos a otros temas que son claves ya en Europa. Flexibilización de reglas fiscales. Hay gente que está proponiendo sendas diferenciadas, atender a circunstancias diferentes de los países. ¿Cuál es su posición? ¿Hacia dónde va usted a dirigir los consensos en los próximos 4 meses, en realidad, porque no va a tener 6 meses, 4 meses? Bueno, nosotros somos favorables a ello, pero también somos favorables a una senda diferenciada vertical también dentro del Estado. No se puede exigir lo mismo a quien es solvente y a quien va cumpliendo y a quien no lo es. Porque además tenemos competencias, este es un Estado compuesto y eso también debería verse reflejado. Y yo creo que sí hay que reformarlo. Hay que reformarlo sin poner en peligro las cuentas, pero desde luego para que estas reglas fiscales no sean un freno de la economía. Esa diversidad de que le hablaba de un Estado compuesto, bueno, tiene un acuerdo que yo creo que ha unido también a Europa. Un acuerdo que firmó usted con nosotros, impulsar, decía, lo leo literalmente, a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas necesarias para adecuar la estructura de Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando en su caso las modificaciones legales necesarias a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma Vasca, atendiendo los sentimientos nacionales de pertenencia. Usted no ha hecho nada de esto. No ha hecho nada de esto. Incluso le diría que en el autogobierno, en algunos casos, con la excusa de avanzar en derechos sociales, ha saltado por encima de la Constitución. Los demás no podemos saltar por encima de la Constitución, pero el Estado sí. Bueno, yo lo que le digo es que creo que Europa, no es la primera vez que se lo menciono, pero creo que Europa puede ser un instrumento importante para dar cauce a una estabilidad interna mayor en estas cuestiones nacionales dentro del Estado. Por lo tanto, yo creo que a Europa sí que hay que decirle algo que hasta ahora ustedes no les han dicho. En esta senda europea marcada para recibir fondos, ¿no? Y por lo tanto se adquiere una serie de compromisos y de hitos que hay que cumplir, Europa lo único que le ha preocupado es cúmplalo el Estado, aunque no tenga competencias el Gobierno central. Y Europa también tiene que darse cuenta que si presume de pluralidad, de multiculturalidad, de diferentes lenguas, también es de un complejo sistema político. Y por lo tanto yo ahí, ese preocupante sesgo centralista europeo, le pediría que influya, que se haga un perfeccionamiento del sistema de participación, no ya de naciones sin Estado, que también y sobre todo, pero también de comunidades con capacidades legislativas propias y poder político y exclusivo. Ha habido una reunión hace poco en Bilbao con una declaración de una participación activa y directa en ámbitos que están en manos de las comunidades autónomas, sanitarios, por ejemplo. Bueno, ¿qué le voy a decir ya con el tema hacendístico, con respecto a los forales, ¿no? Hay que buscar esos caminos, esos pasos intermedios, esos pasos de comunicación en Europa. Yo le invitaría a que hablara con el Lehendakari en este sentido. En segundo lugar, creo que debería aprovechar, usted hace poco ha manifestado que está de acuerdo con la reivindicación de esas comunidades del Cantábrico, ¿no? Del Golfo de Vizcaya, en el impulso del eje atlántico, creo que debería animar al Consejo Europeo para que mandate a la Comisión en la configuración de una macrorregión atlántica. Creo que sería importante. No le estamos dando suficiente importancia a un eje que se está quedando orillado y que se retrasa. Por ejemplo, antes le he sacado el ejemplo francés, una y otra vez. Y le pediría también que defienda el uso de todas las peculiaridades en Europa, ¿no? Y de las lenguas cooficiales. Ni siquiera en las discusiones de las COFOE los ciudadanos podían dirigirse en euskera. Pero claro, también le digo, no tengo muchas esperanzas porque sigo insistiendo, el PERTE de la lengua, 2,5 millones. ¿Hemos hecho alguna reforma? ¿Tienen planeado hacer alguna reforma? ¿Va a haber más dinero para las...? Porque, claro, el esquema comparativo castellano, catalán y euskera es impresentable. Como usted mismo me lo reconoció, señor presidente. ¿Van a hacer alguna modificación en este ámbito? Yo creo que sería importante. Señor presidente, creo que también debería incluir en la agenda europea un asunto que está apareciendo constantemente, pero que nadie toma una decisión, y es todo lo referente a la inteligencia artificial. ¿Va usted a impulsar una reflexión sobre el asunto?
impulsar un freno a la investigación, como esa carta durante 6 meses, no, en algunos ámbitos. No es un freno a la inteligencia artificial en todos los ámbitos, sino de determinadas capacidades hacia adelante. Porque ayer hasta Google ha reconocido que no sabía cómo funcionaba, cómo evolucionaba, cómo aprendía autónomamente su tecnología. Y hay posiciones discordantes europeas. He oído a representantes de diversos gobiernos europeos hablar de cosas diferentes. Y hay que ir más allá de una ley sobre inteligencia artificial, que es lo que dice el Parlamento Europeo. Más allá de eso que puede hacer el Parlamento Europeo, hay que acordar los protocolos de entrenamiento de esos programas de desarrollo de esa inteligencia. Una tecnología que no se sabe cómo funciona, que está en manos privadas su desarrollo, básicamente, porque no son los Estados, y los Estados democráticos. Está básicamente en manos privadas su desarrollo, que puede provocar movimientos disruptivos en el mercado de trabajo, antes de que nos enteremos, o en la capacidad de discernimiento entre lo veraz y lo falaz, entre la verdad y la mentira. Ahora que hablamos tanto de las noticias fake, ya incluso las fotografías, las grabaciones, etcétera, etcétera. Y, señor presidente, no voy a hablar de nuevo sobre Ucrania, es que he hablado tantas veces y creo que mi posición es muy clara, pero sí le voy a sacar de nuevo a colación algo que no me han aclarado y que me sigue sorprendiendo. Bueno, ni la ministra ni el señor Asarta, que el otro día me decía, no, los tanques Leopard que se van a enviar son muy buenos. Sí, ya sabemos que los tanques Leopard son muy buenos, ¿no? Se van a enviar los 2 a 4. Pero claro, se van a enviar 10 tanques que estaban roñados. Permítame que hable de esta manera tan coloquial, pero lo que les han dedicado es quitarle la roña. Pero claro que no solo la roña, cuesta un dineral. Sí, es que me lo está diciendo la ministra de Defensa y me lo sigue afirmando. Claro, todos los sistemas tienen que funcionar, no solo andar, sino todos los sistemas, en un mecanismo muy complejo. Bueno, pero digamos, vamos a resumir esto en quitarle la roña. Oiga, 10 tanques que tenían ahí aparcados, cuando el ejército español tiene 347 que son de un desarrollo superior, fabricados en España, que son en base al 2A6, que son los Leopardos, los 12. Oiga, ¿no era más fácil mandar a los que ya estaban operativos? Nos habíamos ahorrado un dinero y... Sí, me dirán que para seguridad y defensa de España. No decimos que la seguridad de España está jugándose ahora en la frontera de Ucrania con Rusia. No, dígame entonces, ¿para qué son los 347 tanques en estos momentos? ¿No era más fácil que se quedaran en 337 o en 327? Créame que no lo entiendo. Ya me imagino por dónde irán los tiros. Resistencias de la administración interna. Quiero pensar que no ha sido usted el que ha decidido mandar los tanques que estaban roñados. Quiero decir, este tema, no es que eso es así, presidente, es así. No, es una gestión que nadie entiende, pero por muy buenos que puedan ser esos tanques. Por eso, cuando usted habla de compromiso con Ucrania, hombre, algunas cosas no dejan de sorprender. Señor presidente, aquí lo importante es el próximo semestre europeo y las intenciones que usted tenga que hacer. Yo pensaba que nos iba a hablar de eso, más allá de los consejos pasados, no que viniera aquí a hacer un debate tipo Estado de la Nación preelectoral. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Esteban. Por el Grupo Parlamentario